la compra de un alcohol antiséptico Linus, tú estás apoyando que un excelente deportista amateur de escasos recursos pueda cumplir sus sueños de llegar más lejos. Las disciplinas que estamos apoyando son el Muay Thai y el boxeo. Tu aporte comprando un alcohol antiséptico Linus es importante para seguir apoyando al deporte amateur. Amigos y amigas, Pedro Delgado. Seguramente se preguntan, ¿quién carajos es Pedro Delgado? ¿Y por qué estamos hablando de este ser desconocido? Pero calma, gente, que hoy les vamos a contar todo sobre este muchachón. Y como no se puede comenzar con un buen chisme sin mencionar a la familia, lo primero que vale aclarar es que Pedro Delgado es primo del expresidente Rafael Correa. ¡Tengo amnesia! Y por muy sorprendente que parezca, también tiene deudas pendientes con la justicia ecuatoriana. Resulta que el señor Delgado, no este Delgado, sino este Delgado, se volvió noticia el pasado 29 de agosto, cuando el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos confirmó que estaba detenido en Miami por presuntos problemas con su pasaporte. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Al momento Ecuador está a la espera, frotándose las manos para ver si dan la deportación de este angelito. Pero ojo que esto no sería un logro de las autoridades del país, sino que es un proceso, obviamente, desde los Estados Unidos. Cuidadito se quieren llevar el crédito. No es sabido que exista, por ejemplo, una difusión roja en contra del señor Pedro Delgado, ¿no es cierto? Si es que esta hubiera existido, entonces ahora se habría aprovechado y entonces inmediatamente hubiera sido extraditado. Pero ¿por qué causa revuelo el regreso de Delgado? Primero porque él tiene muchas cosas que explicar, así que vamos a ver un poquito de su trayectoria en la política. Delgado, uno de los autores del feriado bancario. Hablar del feriado bancario, la mayor crisis económica que ha vivido el país y que ocurrió en los años 90, es abrir una herida en mucha gente. Pero aparentemente es imposible hablar de los políticos de la vieja escuela sin tocar este tema. Y para sorpresa de muchos, el señor Pedro Delgado es de este selecto grupo. So it's something incredible. Y es que según una de las investigaciones de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, titulada Los secretos del feriado, el señor Pedro Delgado habría sido el autor del decreto que dio paso al salvataje bancario de 1999, cuando era gerente de riesgos de la Corporación Financiera Nacional. ¿No me crees todavía? Mira. ¡No! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Aunque en varias ocasiones él ha negado cualquier vínculo del feriado bancario con su persona, como en el 2017 cuando concedió una entrevista desde Miami a Diario El Universo y dijo que le estaban culpando de algo que él no hizo. Pobrecito. Pretender decir que la crisis bancaria se generó por el decreto es mentir a la gente. Y por eso digo, la oposición y el mismo gobierno que están ahora simplemente en un round de intereses, tratan de simplificar el tema y decir que los causantes de la crisis fueron quienes firmaron un decreto, decir que los causantes de la crisis fueron los banqueros, o decir que los causantes de la crisis fueron quienes pasaron papeles. Eso es una soberana estupidez. Patrañas. El caso de USAC y cómo prestar dinero que no es tuyo.
Quizás este es uno de los escándalos más fuertes que rodea a la figura de Pedro Delgado. Por el caso Dusac, este jovenazo fue sentenciado en 2014 a 8 años de prisión por peculado. ¡Épico de voz! ¿Cuál fue la razón? Un préstamo lleno de irregularidades. Resulta que cuando era presidente del Banco Central del Ecuador, Pedrito, tan generoso con la plata ajena, habría solicitado al Banco COFIEC, que era del Estado, un préstamo chiquito de $800,000 para el ciudadano argentino Gastón Dusac. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Sin que Dusac presente ni un solo documento. Es decir, que aparentemente intentaron adueñarse de los fondos públicos. En 2015 fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado, por ser responsable de un préstamo de $800,000 al argentino Gastón Dusac sin la debida documentación del Banco COFIEC en manos de la GD. Visionario ese cojudo. En abril del 2019, Delgado fue sentenciado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito, ya que resulta que el patrimonio de Pedrito creció una barbaridad desde el 2009 hasta el 2013 y llegó a superar los $394,000. ¿Y a que no adivinan qué pasó? ¿Saben? Yo sí sé. Así es. Pedro Delgado no pudo justificar este aumento y ese dinero quedó hediondo. ¡Qué asco, hijo de puta! El economista con título falso y la boda de casi 10 años. Otro de los capítulos más recordados de Pedrito Delgado fue cuando todo el Ecuador se enteró que este señor, que había ocupado altos cargos en instituciones financieras, incluyendo el Banco Central del Ecuador, tenía un título falso. Falso. Por ello, y para no afectar más al proyecto político que lidera el presidente Rafael Correa, presento mi renuncia irrevocable al cargo encomendado al frente del Banco Central y a otras delegaciones a mí encomendadas. Y lo hago precisamente porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Eres débil. En medio de esta revelación y algunas investigaciones de corrupción, Pedro Delgado decidió distraer la mente y hacer un espacio en su agenda para la boda de su hijo en Miami. Y todo con la bendición de su primo, el Mashi, a quien le había jurado que volvería luego de la boda. Y lo que muchos sospecharon ocurrió. La boda duró casi 10 años. Tremenda traición a la revolución, tremenda traición a la confianza del presidente. Ha dado carroña para que los buitres se alimenten. Estos que viven de la carroña la buscan, se la inventan durante mucho tiempo. Y tendrá que dar la cara por esa traición y ese gravísimo error y gravísima falta. Él ha tenido que viajar, estaba planificado hace mucho tiempo que viaje a Miami, lugar donde se reside su familia. Ayer se casaba su hijo, qué pena, ¿no? Pero tiene que regresar a dar la cara y enfrentar, si es necesario, la justicia. Porque te engañó, güey, era obvio. Además de verle la cara a Rafael Correa, por lo que perdió todo su apoyo, Delgado empezó a cantar como loro. Solo miren lo que decía hace algún tiempo. Vamos a hablar de los negocios de la mafia de Alianza País. En esta primera parte, un caso en Petroecuador. A fines de 2008, antes de ser incautada Minga, empresa del grupo Peñafiel, había firmado un contrato con Petroecuador por $6 millones. Asesor de Petro y responsable de este contrato era Marco Calvo Piña. En esa época el gerente general era el almirante Zapater. ¿No te parece eso contradictorio? Desde BN Periodismo nos resta decir que... Estoy ronco, ya lo sé. Habrá que esperar y analizar cómo actúa la justicia ecuatoriana con el caso de Pedro Delgado. Si Pedro Delgado no pisa tierra ecuatoriana, el gobierno quedará como puerco.
Y si se da el caso de que Delgado vuelva al país, quizás una de las batallas legales más duras de la historia del país inicie. Porque sabemos que el señor Delgado, aparte de tener fama de falsificador, también la tiene de hablador. Y quizás algunos personajes que viven en Bélgica no quieren que hable. Amigos y amigas, Ecuador ya no es la zona de oportunidades. Ecuador no es Suiza. Por fin se dieron cuenta de que Ecuador nunca fue Dubái. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y es verdad, vamos siendo sinceros, porque lejos de esta comparación que comenzó cuando Lazos llegó al poder, absolutamente todos sabemos que esta realidad es distinta. Pero para eso vamos un poco a contarles algo sobre las cifras. Nuestro país perdió más de 700.000 empleos entre marzo del 2020 y marzo del 2021 según el Ministerio del Trabajo. Es así, no estamos para nada bien. No manches, pinche gente miserable. Y esto provocó y sigue provocando migración, porque mientras ustedes ven este programa, decenas, centenas de ecuatorianos salen rumbo a México con maletas cargadas de sueños. Esta es la fotografía de César y María de 51 años de edad, quienes viven en Chimborazo y pretenden salir a México en los próximos días. Su destino es Estados Unidos. Hace 4 meses también escuchábamos estas historias en el aeropuerto de La Tacunga. Su primer destino es México, pero su objetivo Estados Unidos, aunque muchos dan otras razones. ¿De paseo? Sí. No, de paseo. ¿A dónde se van? A México. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo se van a quedar allá? 6 días. Ya se vaya. Pero hay quienes lo dicen sin temor. ¿Le da miedo? Sí me da miedo, pero tengo que ser fuerte. Entre enero y junio del 2021, más de 67.000 ecuatorianos volaron rumbo a México. Esto según las estadísticas del Ministerio de Gobierno. La mayoría de estas personas salió por turismo, pero apenas han retornado 28.000. Eso deja un saldo de 39.000 migrantes que no volvieron. Pocas personas seguramente se quedaron por estudios y trabajo en México, pero la verdad, pocas. Los demás se fueron a Estados Unidos y no necesariamente de forma legal. Cuénteme, a ver, ¿para qué se va a México? A venir visitando a la Virgen de Guadalupe por mi tío que está ciego. ¿Qué es lo que le va a pedir? Un milagro que le devuelva la vista. Sandra es de Cuenca y como lo escucharon va por pedir un milagro. Está muy difícil la economía aquí en este país por esto de la pandemia. Muchos se han quedado sin trabajo, no hay una economía, además para nosotros. Todo esto es bastante complejo porque según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, en el 2020 interceptó a 13.000 compatriotas en frontera. Hoy, con datos hasta julio del 2021, se han interceptado a más de 17.000 ciudadanos ecuatorianos y solo son datos oficiales. No estamos hablando de ningún subregistro, ojo con eso. Pero ¿por qué pasa esto? Te vas a preguntar si estamos en un paraíso donde se invierte un montón de dinero. ¿Por qué pasa esto si tenemos un presidente como Guillermo Lasso y teníamos un expresidente tan exitoso como Lenín Moreno? Todas esas palabras mágicas eran falsas. Porque a ver, al igual que la comunidad venezolana huyendo de un gobierno tirano, al igual que la comunidad afgana huyendo de otro gobierno tirano, y al igual que la comunidad haitiana gobernada por la pobreza, Ecuador huye de la precariedad y la crisis económica, además de la pandemia. A esto hay que agregar que en el país estamos con el 5.2% de desempleo y con 2 millones de personas en el subempleo. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Ahora entienden cuando decimos que todos somos migrantes? No escupamos para arriba. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sin embargo, a pesar de todas las cosas que les estoy mencionando, las remesas crecieron como la espuma cervecera, porque 3.335 millones de dólares ingresaron al Ecuador en el 2019 y en el 2020, a pesar del COVID, este rubro aumentó. Yo no lo entiendo. Según el Banco Central, más de 3.337 millones de dólares, donde más del 60% de esta cifra provenía de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Pero a ver, algo como que aquí no cuadra. Pobreza, pandemia, migración y más remesas. No entiendo nada. La respuesta es porque en pandemia los Estados Unidos implementaron una política de bonos de supervivencia y el dólar se mantuvo fuerte en relación al euro. Ya entendí el concepto.
Guillermo Lasso estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos de darnos información sobre la reinstauración de las visas en México. Este muchachito se fue para hablar de la Alianza del Pacífico, pero sobre el visado, naranjas. Nada de nada. He sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tendré también una reunión de trabajo mañana mismo, y le plantearemos el acuerdo de libre comercio de México y Ecuador con el propósito de que en el menor tiempo posible Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Desde el 4 de septiembre de este año hasta marzo del 2022, los ecuatorianos necesitaremos sí o sí una visa para entrar al país azteca. Hay que recordar que antes no necesitábamos ese documento para ingresar, pero hoy por hoy las cosas han cambiado. Una tristeza. Se me arruinaron las vacaciones. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Sin embargo, Cancillería en Ecuador dijo que este aviso les cayó como un balde de agua fría, ya que fue una medida para nada consensuada y no fue alertada, y además fue unilateral. Incluso no es la primera vez que suceden estos problemas con migración mexicana. Algunas personas denunciaban que en el aeropuerto de México no les dejaban pasar a pesar de no tener ningún problema y cumplir todos los requisitos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos fue el de Ricardo Pita, cantante guayaquileño, que fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de México, a pesar de no tener ninguna alerta, ya que él iba a un festival a cantar. Obvio, las autoridades dijeron que él tenía una alerta migratoria restrictiva, pero eso no es cierto. Keith, me repugnas. Continúa. Pero te vas a preguntar por qué México es tan jodido en este tipo de cosas. El motivo es lo que comentamos al inicio del video: la alta migración ecuatoriana en México para viajar a los Estados Unidos de manera ilegal por El Paso o por el Valle del Río Grande. Chris Cabrera trabaja para el National Border Patrol Council, que es el sindicato que representa a los agentes de la patrulla fronteriza. Advierte que estas estaciones de recepción de primera línea, como estas carpas inmensas, están llevándose al límite para acoger a los migrantes. Estamos repletos, muy repletos, no tenemos dónde alojar a las personas, pero están bajo nuestra custodia y el sistema está atascado y no tenemos un lugar donde enviarlos porque el próximo nivel todavía no ha abierto. Y a todo esto lo que podemos decir es que Ecuador no ha sido tan Suiza. Y si es tan Suiza, ¿por qué será que los ecuatorianos están migrando? Y si es tan Dubái, ¿por qué serán que han subido las cifras de ecuatorianos migrando ilegalmente? ¿O por qué hay tantas colas en las embajadas de México o ecuatorianos retenidos en migración? Pero no todos son remesas, diplomacia y sueño americano. De lo que va del año, la línea telefónica 1-800 Migrante alertó sobre 15 ecuatorianos desaparecidos en la frontera mexicana y gringa. En mayo del 2019, la organización dio a conocer 7 nombres de ecuatorianos perdidos en la frontera. Y la pregunta es, ¿a qué costo nuestros compatriotas buscan ese sueño? ¿Qué tan desesperados están con la economía aquí en el país para que hagan eso? Estoy cansado del mundo, de la gente. Desde BN Periodismo queremos decir que ¿conocías acaso tú el drama de lo que están viviendo en el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito y en el aeropuerto de La Tacunga? ¿Has visto alguna noticia en los medios grandes? ¿Has visto alguna noticia o análisis en los medios grandes sobre qué está pasando con el tema de la migración, o simplemente una noticia más? ¿Sabías que Ecuador ya sufre su tercera ola migratoria desde 1999? A largo plazo, el gobierno de Lasso se va a dar cuenta de que este es un problema que no va a poder cubrir con 2 proyectos de ley presentados y una campaña de vacunación. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Este programa llegó gracias al Col Linus, que elimina el 99,9% de virus y bacterias y tiene una concentración del 70% de alcohol. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así los amigos son. Porque así los amigos son.
Muchas gracias por ver este video. No te olvides de hacer todas las interacciones que nos gustan, compartir, darle like, darle click en la campana para las notificaciones tanto en este canal como en Venerables, que es nuestro canal secundario. Si quieres apoyar con este canal puedes hacerlo en nuestras cuentas bancarias, PayPal, Patreon. También tenemos el super chat del Buenas Buenas y del Malas Noches para que nos dejes ahí tu cariñito y tu comentario, pero lo principal es el Asback, nuestra campaña que se llama BN Periodismo en 4K. Así que si quieres hacerlo, puedes hacerlo desde $1 en adelante, nosotros te lo agradeceremos. Te queremos un montón. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.